Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio, donde 2 veces al mes vamos a hablar de libros, de literatura, de las páginas, de editores, de autores, con todos los actores del mundo literario, para vosotros los lectores, para nosotros los lectores, que somos evidentemente la parte más importante del mundo literario. A la dirección de sonido está Sofía Álvarez, yo soy Aitor Pilán de Miguel y conmigo hay 2 personas súper importantes. La primera de ellas es Mamen Monsoriu, de la librería El Imperio. Hola, Mamen. Buenos días, Aitor. Estoy muy ilusionada de dar comienzo a un proyecto tan importante para nosotros y que hemos cogido con tanta ilusión, ¿no? Veremos a ver dónde nos lleva esta singladura. También está con nosotros un hombre que vive en la perpetua modestia, que es Javier Alandes. Espero que eso sea bueno, la perpetua modestia. Un placer estar aquí con vosotros, un placer compartir este rato entre micrófonos, libros y lectores. Eso es. Básicamente, durante una horita, 2 veces al mes, vamos a intentar que se hable de libros, sin más. Unos días hablaremos de poesía, otros días hablaremos de teatro, otros días hablaremos de novela. Hoy es de esos días, hablaremos de novela. Y como tenemos muchas cosas para contaros, lo mejor es que nos vayáis conociendo, y la mejor manera de que nos conozcáis es arrancar. Y esta sección a mí me hace particular ilusión porque arrancar con un clásico casi siempre es acertar. El clásico recomendado. La banda sonora del Tercer Hombre, que es un peliculón y es una banda sonora magnífica para hablar de clásicos, y en este primer La Plaza de las Letras hemos elegido, he elegido yo de manera muy poco democrática, muy bien hecho, hablar de la novela de Alejandro Dumas, publicada en 1844, de El Conde de Montecristo, que es una novela que dicen todos los expertos que incluye todo lo que tiene que incluir una novela. Con la peculiaridad, Mamen, Aitor, de que no era una publicación a lo que estamos acostumbrados hoy en día, fue una publicación por fascículos. Un folletín de aquella época, sí, se publicó en el 44, 1844, durante 18 entregas, o sea, empezó en el 44 y acabó en el 46. El 46. O sea, una locura. Imagínate esos lectores. Pero además, El Conde de Montecristo es una de esas novelas en las que es muy fácil perderse con los recursos del autor, con unos diálogos un poco hinchados, con unos recursos estilísticos que te pueden hacer perderte leído por fascículos. Creo... Ese estilo barroco del siglo XIX, ¿verdad? Sí. Donde se recargaba un poco todo. Las conversaciones, bueno, pueden ser un poco densas, pueden ser un poco al hilo de la época, pero es la aventura de las aventuras, El Conde de Montecristo. Sí, desde luego es de esas novelas que marcan y que yo creo que te empujan como lector a seguir adelante. Y además permite, como bien dices, esas 2 lecturas, la lectura disfrutona, la lectura del me lo voy a pasar bien, y luego la lectura del trasfondo, ¿no? Porque al final es una novela que en un viaje de héroe de manual de Edmundo Dantes recorre básicamente todas los grandes adjetivos que puede tener una novela. Se habla de venganza, se habla de amor, se habla de lealtad, se habla de muerte, se habla de victoria, se habla de derrota. Al final lo incluye todo este libro. Pero todo ello bajo esa historia, ese trayecto vital de Edmundo Dantes, ¿verdad? Que es traicionado justo cuando va a casarse con Mercedes. El mismo día de la boda es detenido porque acusado de agente bonapartista, ¿no? Cuando Napoleón ya era un poco un despreciado en esa Francia que había evolucionado. Y ahí comienza el periplo de Edmundo Dantes, esa parada en el castillo de If, que ya forma parte del imaginario colectivo de los lectores. Absolutamente, además en ese castillo es donde se fragua todo lo que va a acontecer en la novela, que es donde conoce
cogiéndonos a las partes del viaje del héroe, conoce al mentor, conoce al abad de Faria, que es el que va a catapultar que Edmundo Dantes pueda acometer su venganza. No deja de ser su Obi-Wan Kenobi. Bueno, si empezamos a meter referencias de la Guerra de las Galaxias, ya nos vamos a quedar solos. Pero en efecto, estamos en el castillo de If, Edmundo Dantes conoce al abad de Faria, le enseña los tesoros y los secretos, luego Dantes vuelve a París haciéndose pasar por otra persona, y al final embauca a todo el mundo para celebrar su venganza y hacerse evidentemente el héroe. Pero a mí me surgen muchas preguntas cuando yo leo el libro, y tú, Mamen, que eres librera, es verdad que no podemos opinar sobre lo que pasaba en la Francia del siglo XIX porque no estábamos allí, y mucho menos en una novela editada en folletín. Pero hoy por hoy nos da la sensación, y a lo mejor solo la tengo yo, nos da la sensación de que El Conde de Montecristo es una novela vilipendiada. Quizá es ese clásico del que todos hemos oído hablar, pero que puesto a una lectura actual resulta complejo, ¿no? Resulta con ese lenguaje un poco complicado, con esos diálogos largos y demás. Y yo creo que esa característica es precisamente la que reúnen en su mayoría todos los clásicos, ¿no? Que podemos entenderlo e interpretarlo a día de hoy, pero que hay una cierta distancia con respecto a esa historia y la vida que vivimos a día de hoy. Yo creo que eso podría ser uno de los tics en la que coinciden todos los clásicos. Hoy por hoy, según la edición, El Conde de Montecristo está en unas 600, 700 páginas. Particularmente a mí se me hacen rapidísimas, pero es verdad que los diálogos, como tú decías, pleno barroco, los diálogos están recargados. A mí me parece un poco abusar, pero una vez superas esa fase, te mete en la trama, y la trama evidentemente te lleva a disfrutar de un buen libro. Pero ¿creéis que para 700 páginas a la hora de arrancar un libro? Yo creo que a día de hoy es una de las cosas que a los lectores más echa para atrás, pero que al mismo tiempo más hace reconocer un libro como un librazo. El libro que consigue que teniendo esas páginas un lector disfrute de la primera a la última es un libro que tiene el éxito asegurado, ¿no? Que va a pasar de boca en boca. Y yo, por ejemplo, en la librería yo lo digo mucho, ¿no? Este libro tiene 600 páginas y se me han hecho 200. Y eso al lector o al posible lector le impulsa a la compra rápida, ¿no? Porque al final estamos siempre buscando esas lecturas que nos saquen de la realidad, que nos lleven a otro mundo, a otro universo paralelo. Y yo creo que al final el número de páginas es muy relativo. Puede ser, ¿no? Fíjate que yo creo que los lectores de novela histórica están acostumbrados a ese número de páginas. Es decir, la trilogía del siglo XX de Ken Follett, por ejemplo, son 3 tomos bastante importantes. Es que para atreverse con Ken Follett hace falta lanza al astillero y valor. Pero esas novelas, recordemos, como hemos comentado, que al salir por fascículos tampoco los lectores en su momento eran conscientes de que estaban leyendo esas 700 páginas de la edición a día de hoy. Pero es que con Alejandro Dumas ocurrió lo mismo con la trilogía de los mosqueteros, por ejemplo. Son libros muy densos, de muchos personajes y demás, pero que a día de hoy son absolutamente clásicos imprescindibles. Así es, El Conde de Montecristo es uno de esos libros, bueno, de hecho es el primer clásico que te recomendamos en la Plaza de las Letras, donde, por cierto, porque como tengo la cabeza como la tengo, se me ha olvidado decir al inicio que nos puedes encontrar en Instagram como la Plaza de las Letras. No es difícil. Para nada. No es difícil, y podemos interactuar, podemos hablar, haremos sorteos, yo creo que todos los meses o algo así, de los libros que vayamos leyendo, y bueno, pues El Conde de Montecristo sí, ¿no? Sí. Incluso, si me permitís, me gustaría un poco actualizar esa historia del Conde de Montecristo a esos herederos que ha tenido con el tiempo. Sin ir más lejos, en la propia Francia, el Jean Valjean de Víctor Hugo, en Los Miserables, es heredero de esa venganza, de ese retorno de una nueva vida. Pero comentábamos, V de Vendetta es un heredero de Edmundo Dantes. El Zorro es un heredero de Edmundo Dantes. Es ese personaje que no es quien dice ser, que se ha formado una personalidad para vengarse y demás. Por lo tanto, yo creo que estamos ante uno de esos libros iniciáticos, uno de esos libros que marcan un canon y que quien se anime con él va a disfrutarlo de la primera página a la última. Qué magnífico. Además, hablábamos fuera de micro que no solamente has descubierto posibles herederos, sino también un posible precursor.
Bueno, en Sinbad, me decía. Claro. Un referente. Es un referente para Alejandro Dumas en su día, ese periplo de Sinbad, el marino, de esa búsqueda del tesoro, el convertirse en una personalidad que realmente no es al inicio, ese arco de transformación del personaje. Alejandro Dumas toma mucho de ello. Y no deja de ser, como también comentamos fuera de micro, esas historias que marcaron todas las historias que pertenecen a la literatura, la Odisea, la Ilíada, etcétera. Bueno, pues este ha sido el primer clásico recomendado. Nos lo hemos puesto difícil porque habrá que ver dentro de 15 días de qué hablamos, pero eso ya lo descubriremos. De momento, llega el momento de seguir con un apartadito que yo creo que va a ser muy interesante y ver cómo se desarrolla, porque ha llegado la hora de hablar de los tips para contar mejor. Ludovico Eunaldi, si no me equivoco, Javier. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Ludovico Experience. Bueno, pues en esta sección en la que vamos a intentar dar algunos tips para contar mejor y analizar un poco la figura del autor, va a ser Javier el que nos deleite con su savoir-faire. Pues os lo agradezco mucho que podamos incluir este apartado en este programa. Fijaos que yo creo que hay una cosa que compartimos los tres, que es el hecho de ser autores. El hecho de tratar de contar nuestras historias, de trasladar esas historias a la gente que desee leerlas. Pero es que como nosotros, hay 400.000 personas en toda España. Es decir, hay 400.000 personas en toda España que estamos tratando de crear esas historias y tratando de trasladarlas. Y yo siempre digo que escribir es un oficio. Y como tal oficio se puede aprender, ¿verdad, Mamen? Correcto. Yo quisiera aportar un dato, Javier, que es que somos 400.000 personas en España tratando de escribir y solamente un tercio de esa cifra lectores. Entonces se hace todavía más complicado, ¿no? Hacerte un hueco, tener un nombre en este mundo de escritores en el que nos encontramos hoy en día, porque en el momento en el que la cifra de autores es mucho mayor que la de lectores, supone pues todavía un reto más grande, ¿no? Así que tenemos que valorar esto que tenemos. Fijaos que a mí me gustaría que este espacio fuera un espacio donde hablar sobre ese oficio de escribir, donde comentar esos tips, esos pequeños consejos para formarnos como escritores. Y la primera clave que me gustaría que habláramos es ese debate que hay entre ¿escritor brújula o escritor mapa? ¿Qué te parece a ti, Mamen, ese debate? Pues, sinceramente, es la primera vez que escucho este concepto, así que me encantaría que nos contaras un poco en qué consiste. Yo sé que Aitor, tú sí que lo conoces. Es que Mamen es poetisa, y eso afortunadamente, para ella, efectivamente. Y para nosotros también. Y eso la libra del drama de tener que elegir si lleva un mapa o una brújula. Sí, yo evidentemente. Pero bueno, puedo hacerme una idea. Pues fijaos, al final, Cuéntanos. Escribir siempre se ha dicho que es ese ponerte delante de la página en blanco o de la pantalla en blanco, ¿verdad? El ponerte con el papel o con la pantalla para empezar a contar tu historia. Pero escribir comienza mucho antes. Escribir comienza cuando en nuestra cabeza empieza a formarse esa historia, cuando esa premisa aparece en nuestra cabeza y queremos desarrollarla, cuando nos documentamos. Todo ese trabajo ya es escribir antes de ponernos en la página en blanco. A mí cuando me preguntan qué es lo primero que hago cuando me pongo delante de una novela, yo siempre digo que es tratar de descubrir quién soy como escritor, qué tipo de escritor soy. Y para ello están esos dos conceptos, escritor brújula o escritor mapa. ¿Os apetece que hablemos sobre esos conceptos? Por supuesto. Sin miedo. Tenemos una premisa. A todos se nos pueden ocurrir premisas. Todos podemos esa historia de un tiburón que llega a las costas donde van a llegar los veraneantes, un hombre que está de visita en un edificio y entra unos terroristas a secuestrar el edificio. Todos tenemos premisas. A partir de ahí, luego hay que contar una historia. Una premisa solo es la pequeña parte de una historia. Es como mucho llegar al final del primer acto. Como mucho. Después hay que desarrollarla. Hay gente que la desarrolla
tratando de esquematizar en su cabeza todos los pasos que va a llevar la historia hasta el final. Todos esos puntos de giro, todos esos arcos de transformación de personajes y demás, creándose un camino antes de ponerse a escribir la primera página. Ese es el escritor mapa. El que antes de ponerse a escribir ya sabe cómo va a terminar su historia, ya sabe los giros. ¿Cómo es el escritor brújula? Mamen, dicho esto del mapa, seguro que el brújula ya te ha venido a la cabeza, ¿verdad? Por supuesto. El escritor que deja que la historia se cuente sola, ¿no? Que conforme va escribiendo, pues van apareciendo sucesos, van apareciendo giros que quizá ni el propio escritor era capaz de llegar a imaginar cuando se puso manos a la obra, ¿no? Y yo creo que es posible hasta que el final se cuente por sí mismo. Uh-huh. Es interesantísimo esto que acabas de decir. Que el final de tu texto acabes contándolo de manera casi irracional porque la historia te lleva a él, me parece dificilísimo y que necesitas una dosis de talento para mí inalcanzable, vaya. Ese talento natural, ¿no? Que nace en los momentos clave. Pero fijaos, os pregunto una cosa. Evidentemente, Mamen, ya nos has descrito perfectamente ese perfil de escritor brújula, ¿no? El que, partiendo de esa premisa, deja que esos personajes cobren vida, que los personajes le hablen, que la historia vaya transcurriendo pues por donde la cabeza va imaginando en ese momento y plasmándolo en el papel. Pero, y bueno, y es un concepto totalmente aceptado, ¿no? El de escritor brújula. ¿Os imagináis a un arquitecto brújula? No. De que llega a la obra y dice, chicos, vamos a empezar a construir y a ver qué sale. ¿Os imagináis a un director de cine brújula? No. Bueno, director de cine todavía me lo puedo llegar a imaginar, pero arquitecto sería completamente imposible. Yo no podría ni con director de cine. Claro, yo tampoco. Me parece un trabajo mucho más mecánico de lo que parece. Los rodajes son terribles. Por lo tanto, me gustaría romper un poco una lanza en favor de que ese debate brújula mapa es un debate que tampoco es tal. Es decir, yo, por ejemplo, me considero escritor de mapa. Según estas definiciones canónicas de las que hemos hablado, yo tengo esa premisa en la cabeza y yo antes de la primera página tengo que establecer una sinopsis completa de lo que va a pasar hasta el final, escaletearlo por capítulos, para el día que me siente decir, oye, hoy me toca el capítulo 3 de la segunda parte. Voy a mi escaleta, veo lo que tiene que pasar en el capítulo 3 de la segunda parte, pero hay que ejecutarlo. Y ejecutarlo forma parte de la inspiración, forma parte de esa brújula momentánea que tienes en ese capítulo. Eso quería decir yo, que yo creo que todos los escritores mapa tienen algo de brújula y todos los brújulas tienen algo de mapa, ¿no? Que ninguno improvisa al 100% y, bueno, igual que ninguno puede programar todo al 100%. Pero, Javier, ¿tú no crees en el escritor brújula? Pregunto. No quiero ganarme enemigos, Mamen, en nuestro primer programa, pero no creo en el escritor brújula. Yo sí creo. Yo creo fervientemente en el escritor brújula. Yo, igual que tú, Javier, soy un escritor de mapa, pero sí que creo en el escritor de brújula. Lo que pasa es que creo que son superhéroes. Correcto. O sea, creo que es gente que se pone a escribir un domingo por la mañana y se casca 25 páginas ese domingo y 23 son buenas. Y probablemente son autores que lleven varias novelas o varios títulos ya a sus espaldas. No creo que tu primera obra la puedes escribir como escritor brújula, no creo. Pero sin embargo, si llevas ya varias, pues te sale todo más natural. Incluso pueden fluir ideas de una novela a otra, ¿no? Eso ocurre muchísimo. La mayoría de los autores hacen guiños en sus obras a anteriores obras o a futuras obras. Eso está muy a la vista. Fíjate, creo que has dado una clave muy importante, Mamen. El hecho de que esos escritores no es la primera novela. Así que esa brújula está influenciada por el mapa anterior. Será un placer continuar hablando de estos temas. Quien quiera escribirnos, Aitor, tenemos una dirección de correo electrónico, sí, ¿verdad? Sí, es letras@plazaradio.es, pero podemos seguir avanzando sobre el tema porque es realmente interesante. Fijaos que es muy importante. Yo, para mí, como novelista, a mí los personajes no me hablan. A mí los personajes no me dicen nada. Digamos que no estás loco, ¿no? A mí no me hablan. De momento. Simplemente, para mí los personajes tienen que llegar a ese final que yo he decidido que sea el final adecuado para la novela. El adecuado, ni mejor ni peor, el adecuado. Y soy yo quien tiene que llevarles, con sus personalidades, con sus arcos de transformación, con sus actos, con sus palabras. Tengo que llevarles. Y para eso, además, necesito saber
¿Dónde están esos puntos de inflexión donde los lectores van a decir, quiero seguir sabiendo qué va a pasar aquí? Ahora que hablas de personajes, me surge una pregunta. Tanto para el escritor brújula como para el escritor mapa, ¿nos parece que una de las cosas más difíciles y bellas del oficio de escribir es generar a cada personaje una personalidad distinta y que eso se note en el devenir de la novela? Y que sea coherente con cada uno de los actos. Exacto. Eso es dificilísimo. Dificilísimo, sí, a mí también me lo parece. Absolutamente. Al final cada arquetipo, ¿no? Porque al final no dejan de ser unos arquetipos, tiene que tener unas características psicológicas, características de personalidad, forma de hablar, ¿verdad? Cada persona hablamos de una manera. Sí, sí. Mi truco en esos momentos es fijarme un poco en ese grupo de amigos que tengo. Y basarme un poco en sus personalidades, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas. Yo a cada personaje lo identifico un poco con una amiga o un amigo. Y a cada decisión que tiene que tomar digo, ¿qué haría Rosa en el caso de este personaje? ¿Cómo actuaría? ¿Qué respondería? Y de ese modo vas dotándole de esa personalidad diferente a cada uno de los personajes. Está eso y está, cuando creas la ficha de personaje, generarle una vida que vaya... propia. Claro, que vaya 2 o 3 generaciones atrás, que tengas muy claro que ese personaje en ese escenario va a actuar de una manera determinada porque ya has trabajado cómo es la psique de ese personaje, cosa que también me parece evidentemente de superhéroes. Hay una anécdota al respecto de lo que dices, Aitor, y es que cuando Agustín Díaz Llanes, con mayor o menor éxito, adaptó Las aventuras del Capitán Alatriste al cine, dándole el papel principal a Viggo Mortensen, el propio Viggo Mortensen imaginó una vida anterior de Alatriste antes de que Pérez Reverte comienza a contar su historia, y él de motu propio decidió que era de León, Alatriste. Así que se fue a León a pasar un mes, a mezclarse con sus gentes, a conocer la ciudad, a visitar los museos, visitar el entorno histórico de aquella ciudad y crear una vida anterior a la Alatriste de Pérez Reverte para así poder interpretarlo en base a lo que él pensaba. Fíjate, no tenía yo claro. ¿Qué os pareció la adaptación de Alatriste? Y cambia un poco, ahora volvemos, pero... el silencio es abrumador. El silencio es abrumador. Yo creo que se perdió una oportunidad muy importante para hacer justicia a un personaje que es clave en las letras españolas. Se perdió una oportunidad muy importante tratando de en una película meter el argumento de varias de las novelas y demás. Podría haber dado para saga de películas y se quedó en una película, desde mi punto de ver, fallida. Y quizás fallida porque intenta abarcar mucho, porque como obra fílmica no está nada mal, pero es verdad que el que mucho abarca poco aprieta. Eso pasa casi siempre. Por tanto, y simplemente como dejar ese tip para esta sección, ¿no? Para el día de hoy, que cuando nos pongamos delante de esa página en blanco, mucho antes decidamos qué tipo de escritores somos. Simplemente no hay nada, ni mejor ni peor, no hay una elección correcta o incorrecta. Simplemente que decidamos de qué forma vamos a escribir la novela. Porque ese hilo conductor de mapa o brújula se va a ver reflejado en las páginas. Si en unos tramos somos brújula y en otros tramos somos mapa, vamos a generar incoherencias. Completamente. Tenemos que conocernos. Ahora os voy a hacer yo una pregunta a mis dos novelistas que tengo aquí presentes. ¿Es cierto que vosotros ponéis vuestro alma a alguno de los personajes? Concretamente al protagonista. ¿O cada uno de los personajes lleva un poquito de vosotros? Contesto yo primero, si Por te parece, favor. Javier. En mi caso, en mi novela, que se llama Los dos brazos de la cruz y que podéis encontrar en la librería El Imperio, sin ir más lejos, publicada por Sargantana, y ahora haces un poquito tú de publi, Javier, a tope. En la primera escritura, el protagonista era yo. En la escritura número 39... yo era todos los protagonistas. Ahí voy. En la 57 no era ninguno. Y en la 93 era alguno. Es un poco el proceso. Porque yo creo que al final la principal inspiración a la hora de crear pues un ente, ¿no? Con su psicología, su manera de actuar, la principal inspiración es uno mismo, ¿no? Lo que nuestros recuerdos, también muy importante lo que has dicho, Javier, los de nuestros amigos, la gente que nos rodea. De hecho, has dado un tip buenísimo en el que, por cierto, me voy a apoyar de ahora en adelante, porque me pasa pues lo que dice Aitor, ¿no? Que es imposible no ponerle algo de mí a cada personaje. Pero si pienso en que esta persona la voy a relacionar con X amigo, pues quizá va a ser mucho más sencillo desarrollar un personaje sin llevarlo a mi terreno, que ¿no? ¿Y tú? Yo creo que los personajes
Es complicado esa ficha de personajes. Yo creo que tendemos, al menos yo, tiendo, en Las tres vidas del pintor de la luz, por ejemplo, publicado por Editorial Sargantana y que también se puede encontrar en Librería Imperio, en que cada personaje tiene algo de mí. No en la forma de hablar, no, pero una vivencia, un recuerdo, una pequeña filosofía de vida, cada uno de los personajes. Sí que es cierto, yo he de reconocer que los protagonistas inevitablemente son pequeños trasuntos míos, son pequeños Javieres que van circulando y van transitando por esa historia. Y además, os voy a confesar algo, muchos de mis protagonistas son esos trasuntos míos, pero en todas esas cosas que a mí siempre me han fascinado, que son capaces de tomar esas decisiones que a lo mejor yo no me he atrevido o no he tenido la oportunidad de tomar, y que ellos sí que tienen la oportunidad de tomar. Yo, por ejemplo, mi vida siempre han sido esas aventuras, esos personajes que veíamos en las películas clásicas, en la televisión y demás, y trato de dotar a esos personajes principales de ese trasunto mío aventurero, indómito y demás, y me hace sentir muy feliz, me hace sentir que esa parte sigue viva dentro de mí. Correcto. Interesantísimo. Veremos a ver qué nos sorprende, con qué nos sorprende Javier en 15 días. Se nos va a hacer cortos. Tengo la sensación de que los programas se nos van a hacer cortos. Correcto. Es una sensación. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa, pero vamos a volver y volvemos fuertes, volvemos muy fuertes, con una entrevista a Santiago Díaz. En este primer La Plaza de las Letras tenemos mucha suerte. Primero porque nos lo estamos pasando muy bien y segundo porque nuestro padrino es un hombre que lleva toda la vida contando cosas. Nació en Madrid, arrancó su carrera como delegado de contenidos de Antena 3 y ha escrito, si no fallan los datos, más de 600 guiones que se han emitido en televisión. Sabe contar historias, sabe cómo hacerlo, sabe cómo enganchar y sabe cómo funcionan. En el año 2018 publicó con Planeta su primera novela, Talión, sobre una periodista que decide tomarse la justicia por su mano. Hace un añito, en enero del 21, publicó El buen padre, que lo rompió, que inicia la serie protagonizada por su protagonista en esta última novela que viene a presentarnos, que es la inspectora Indira Ramos. Este enero de 2022 lo arranca con la segunda parte de esa serie, que se llama Las otras niñas. Él es Santiago Díaz. Santiago, muy buenas. Si quiere la técnica. ¿Santiago? Hola, muy buenas. Ahora sí. Hola, Santiago, ¿qué tal? Pues nada, encantado de hablar con vosotros. Enhorabuena por este primer programa. Espero que haya muchísimos. Pues, y que tú los puedas escuchar, Santiago, y que tú los puedas escuchar. Javier Alandes, que es el hombre que te propuso para ser nuestro padrino de honor en esta nueva andadura, es un hombre que tiene como 1500 preguntas, pero la primera te la hago yo. ¿Qué nos vamos a encontrar en Las otras niñas? Bueno, pues en Las otras niñas nos vamos a encontrar una historia de la que todos tenemos conocimiento de una u otra manera. ¿De acuerdo? Trata sobre... Esto es algo que yo, en principio, cuando lo escribí, lo discutí mucho con la editorial, si lo contábamos o no lo contábamos, pero al final hemos decidido que lo ideal es contarlo porque lo queremos contar bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre en Las otras niñas es que la policía, Indira Ramos, que es como tú bien has dicho, la protagonista de la primera entrega, que era El buen padre, aunque he de decir que son novelas independientes y que si alguien quiere leer esta primero, pues puede hacerlo perfectamente y enterarse. Pues como te decía, esta policía y su equipo pues encuentran unas huellas, van a sacar huellas porque había un atraco en una gasolina, encuentran unas huellas que coinciden con las de un criminal muy buscado, de hecho el criminal más buscado de los últimos 30 años, que es Antonio Anglés, que es el responsable, como sabréis, del asesinato de las niñas de Alcácer, ocurrido en 1992. Entonces yo lo que quiero dejar claro también desde el principio es que Las otras niñas no trata el caso Alcácer, no se relatan los asesinatos ni se detallan, sino que lo que hago es contar la huida
de Antonio Anglés a lo largo de esos 30 años, que es detenido de manera totalmente casual. O sea, hay una primera parte, una parte inicial, que está basada en la versión oficial, que él se fugó y saltó de un barco en las costas de Irlanda, y a partir de ahí es una obra de ficción totalmente. Santiago, soy Javier, un placer saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa, por ser nuestro padrino. Nada, encantadísimo. Ya sabes que sí que hablé contigo y estoy encantado y muy ilusionado también con vosotros. Yo creo que has aportado con las otras niñas, yo terminé de leerlo el jueves pasado, y has aportado con las otras niñas una nueva vertiente del género negro, que es un true crime hipotetizado. No sé si lo he descrito bien, Santiago. Totalmente. Bueno, tiene un nombre que no sé si se adapta perfectamente a lo que quieres decir, pero es la ucronía, se llama, ¿no? Uh-huh. Que es que partiendo de un hecho real, de una base real, pues se crea una ficción, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ocurre, que partiendo de una fuga real de este asesino, yo lo que hago es relatar de manera ficticia totalmente esos 30 años hasta el día de hoy. Fíjate que la figura de Antonio Anglés es una figura recordada, tristemente recordada por todos, una figura temida, no sé, odiada y demás, y tú la sacas a la luz para dar una explicación de esa ucronía, esas cosas que podrían haber pasado, y además lo relacionas con Indira Ramos, que es un personaje muy potente. ¿Cómo compensaste o sentiste que tenías que compensar el equilibrio entre esos dos personajes tan potentes, entre Antonio Anglés y la propia Indira Ramos? Bueno, fue todo un reto, ¿no? Porque es cierto, como tú dices, que Antonio Anglés como personaje pues es alguien que se come todo, ¿no? Y que todo aborda todos los recovecos de la novela, porque es tan potente su historia, nos causa tanta curiosidad y tantas preguntas que nos hacemos, pues que lo ocupa todo. Lo que pasa es que Indira también es un personajazo muy potente, que ha llamado muchísimo la atención a la gente y que le gusta, y que tiene una historia muy fuerte que contar también, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio que también no solo son ellos dos en la novela, o sea, también hay otras tramas paralelas que yo creo que tienen mucha importancia, pero bueno, lo que ocurre con este caso es que cabe la posibilidad en la novela, pero también en la vida real, de que el crimen por el que se le detiene a este hombre ha prescrito, y entonces la única manera que tiene Indira de capturarle, o sea, de encerrarle sin tener que soltarle a la calle, es encontrando otro crimen que haya podido cometer en estos últimos 20 años, y entonces pues hace una investigación al revés. Entonces es tan potente la historia de la huida de Anglés como la historia de la investigación de Indira para poder encerrarle, así como su vida personal, que también tiene tela Indira en la vida personal, y otras tramas. Entonces, bueno, creo que la novela está equilibrada, aunque es indudable que estos dos personajes son tan potentes que la gente quiere saber más y más de ellos. Permíteme, Santiago, que haga un pequeño inciso cuando nos has hecho la presentación y demás. Nos hablas de novelas independientes, El buen padre y Las otras niñas. Como lector de ambas estoy completamente de acuerdo, pueden ser historias leídas independientes, pero si me permites, creo que la experiencia de lectura gana muchísimo más si comenzamos por El buen padre. Leemos El buen padre, conocemos a Indira, conocemos su pasado, cómo transita por el presente y cómo se va enfrentando a sus casos profesionales, y llegar a Las otras niñas teniendo un buen conocimiento de Indira. ¿Qué opinas, Santiago? No, sin duda, o sea, los personajes, sobre todo que pertenecen a una serie, pues traen un bagaje a sus espaldas, ¿no? Y entonces, en Indira es la presentación, en El buen padre es la presentación de Indira, y ahí conocemos por qué es como es, conocemos sus detalles, aprendemos a quererla y a comprenderla, aunque nos caiga mal a veces, porque es una mujer muy peculiar, muy especial, que tiene escasas dotes o nulas dotes sociales. Entonces, en El buen padre comprendemos por qué es así y le llegamos a coger esa empatía, porque nos hace gracia y porque la comprendemos y nos ponemos de su lado. Entonces, al llegar a Las otras niñas, si ya tenemos ese aprendizaje sobre cómo es y por qué reacciona así, efectivamente pues enriquece mucho más la lectura, ¿no? Lo que pasa, claro, porque en Las otras niñas la presento yo ya directamente pues como una persona con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, una persona con, pues eso, como decía, con escasas o nulas dotes sociales, una persona que no aguanta los que están a su alrededor, pero una grandísima policía. Pero todo eso viene de una historia anterior. Entonces, evidentemente, si se lee todo, lo que pasa es que hay mucha gente pues que le llama la atención una novela a otra y al saber o creer que tiene que leer una anterior, pues quizá pues le da más pereza y tal. Entonces, por eso yo también he procurado que si alguien quiere hacerlo de manera independiente, que no se pierda prácticamente nada.
Hola Santiago, yo soy Mamen. Bueno, en Hola, primer Mamen. lugar decirte que es un honor tenerte hoy aquí en el comienzo de esta andadura como el maestro de la novela negra española, absolutamente. Muchas gracias, Mamen. Gracias. Y bueno, en primer lugar decirte que es un acierto lo que acabas de comentar de hacerlo como, o sea, que se puedan leer como novelas independientes, porque como propietaria de la librería El Imperio, es cierto que muchas veces cuando sale un título nuevo, que es segunda parte de uno anterior, la gente no quiere adquirir directamente ese título porque dice, uy, me voy a perder cosas, ¿no? O sea que es un acierto completamente. No obstante, en la librería hemos aprovechado para rescatar, pero rescatar por todo lo alto, el anterior título y que la gente pueda elegir, ¿no? Pueda elegir empezar por el primero o empezar directamente por el segundo. Y yo te pregunto, Santiago, ¿para qué rango de lectores, para qué tipo de lectores es tu novela? ¿A quién va dirigida? Bueno, a ver, es una buena pregunta también. Evidentemente es para un público adulto, y es para un público adulto que le guste la novela negra, eso es indudable, a todo el que le gusta la novela negra, el thriller. Bueno, porque claro, yo en novela negra ya de unos años a esta parte ya englobo todos esos subgéneros, ¿no? Novela negra, enigma, Sí. thriller, tal, porque ya es imposible, yo creo, bajo mi punto de vista, es imposible ya separarlos, ¿no? Entonces, a toda esa gente, pero también a la gente que le gusten las historias rápidas en las que pasen muchas cosas. A mí mucha gente también me dicen, me he leído tu libro en 2 días. Entonces a mí me hace mucha ilusión porque eso significa un enganche, pero muchas veces también te da rabia de decir, joder, con lo que me ha costado a mí de documentación, de escritura, de todo un año entero aquí y para que después en 2 días. Entonces, mira, cuando alguien me dice eso, me lo voy a leer en 2 días. Yo me engancho en esto, tal, pues yo siempre digo, oye, pues si es así, lee primero El buen padre y continúalo con las otras niñas, Claro. y así pues tendrás la historia completa, ¿no? No sé si esta era la pregunta que me has hecho, porque ya me pongo a hablar y me pierdo. Está perfecto. Pues ahora, Santiago, te voy a dar la oportunidad de perderte un poquito más. A mí una de las cosas que me llama la atención, yo reconozco que me tengo que leer tus novelas, esa es la realidad, y prefiero decírtelo que pecar de mentiroso. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que evidentemente va a hacer que tus novelas entren a la cola de libros pendientes, y es que has sido guionista muchos años. Eso me lleva a preguntarte cómo es de importante para conseguir eso que tú decías ahora mismo, de que la novela sea rápida, que la lectura sea amena y amable, aunque el tema sea truculento, que al final sea una lectura que te puedes meter en 2 días. Bueno, efectivamente yo llevo 30 años como guionista y todo lo que yo he aprendido, todo mi aprendizaje a lo largo de este tiempo escribiendo para todo tipo de series, ¿no? Porque también eso es lo curioso, porque he podido escribir un thriller, como he podido escribir una historia de amor, como una telenovela ambientada en el siglo pasado, y de todas ellas adquieres un aprendizaje, ¿no? Que después lo he procurado aplicar en mis novelas. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo siempre cuento esto, que es cierto, ¿no? Y que a la gente le resulta muy curioso, pero en la tele tenemos un enemigo que nadie se da cuenta de quién es, que es el mando a distancia. O sea, con apretar un solo botón ya pierdes a tus lectores, a tus espectadores, a quien sea, ¿no? Entonces, nunca puedes, o tienes que procurar no aburrir, que siempre pasen cosas, que no haya secuencias en una serie en las que no pase nada y que si se quita que haga la historia igual, porque eso hace que la gente se aburra y no mantengas el interés. Entonces todo eso yo lo he procurado aplicar a mis novelas, ¿no? Entonces yo cuando hago una lectura final o mientras estoy con ello, si hay algo que no aporta nada, por muy bonito que quede, hay muchas veces que da mucha rabia quitar una escena, ¿no? Porque dices, oye, que es muy bonita, me ha quedado precioso escrito, pero es que si realmente no aporta nada, lo quito. ¿Por qué? Pues porque todo ese espacio yo lo utilizo para que la historia avance, para generar giros, para generar interés, para ir de un lado a otro, porque es lo que he aprendido como guionista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno debemos escribir como sabemos, puedes intentar cosas, evidentemente, y hay un aprendizaje. Yo cada día aprendo más, sobre todo a la hora de escribir, bueno, guiones, evidentemente, ¿no? Pero también novelas, y procuro aplicar las cosas que voy aprendiendo, pero creo que debemos ser fieles a nuestro estilo y ofrecer lo que sabemos hacer y no... Yo, por ejemplo, no me verás, a día de hoy, de momento, igual dentro de unos años quizá, ¿no? Pero no me verás hacer unas descripciones muy extensas, porque no es lo mío y porque prefiero utilizar ese espacio que necesitaría en esas descripciones para que la historia avance y haya más giros y más cosas que puedan enganchar a los lectores. Permíteme volver sobre Las otras niñas y hacerte una pregunta que me genera mucha curiosidad. ¿Cómo ha sido de difícil no caer en el morbo? Sí. Pues sí, mira, yo tuve claro desde el principio, lo hablé con mis editores, yo quería contar la historia de Antonia Anglés porque es una historia que yo viví
Yo cuando sucedieron los crímenes de Alcácer yo tenía 21 años, acababan de empezar las televisiones privadas y a diario lo ponían programas, cada avance, cada nueva noticia era un programa nuevo de televisión, y yo creo que todos los españoles en aquel momento pues estábamos horrorizados con lo que escuchábamos, pero también con ansias y con ganas de conocer cosas nuevas. Entonces toda esa etapa yo la viví, la recuerdo que me afectó muchísimo y me dejó totalmente impactado, pero sobre todo ello había una pregunta que yo me hacía, que era, en caso de seguir vivo, ¿dónde está Antonio Anglés? ¿No? Y a su vez, pues será como es, se ha seguido matando y tal, y eso es lo que yo he querido retratar. Entonces, para no caer en el morbo, yo tuve claro desde el principio que a mí la historia de Alcácer, del asesinato de las niñas, no era mi historia que quería contar, no era algo con lo que me sintiera cómodo ni lo creía necesario, simplemente está como punto de partida para arrancar mi historia, que es esta, ¿no? Entonces es difícil muchas veces, si hay momentos en que esa línea no sabes si la traspasas o no, pero yo desde luego he huido de ello, y si alguien pretende encontrar morbo en las otras niñas y ver teorías alternativas a la oficial no, es que no lo hay, ¿no? Yo cuento una parte de versión oficial de huida de Anglés y después todo es ficción, y bueno, hay gente que lo ha criticado también, ¿no? Por utilizar un asesino real, pero es que yo creo que los escritores también tenemos que beber de la realidad, y también se critica quizá que pueda haber utilizado un nombre real, pero si no lo hubiera hecho seguro que alguien me diría, oye, ya que cuentas Alcácer, cuéntalo bien, y cuenta la fuga con sus nombres y todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero desde luego lo que yo he intentado es no caer en el morbo ni en ese tipo de cosas. Santiago, fíjate que en los últimos tiempos tenemos nombres maravillosos de autoras y autores de ese género negro españoles. Me vienen a la cabeza ahora mismo pues César Pérez Gellida, Miquel Santiago, Juan Gómez Jurado, tú, por supuesto. ¿A qué crees que se puede deber esa excelente salud del género negro español? Bueno, yo creo, a nivel personal, como lector, todos estos que has comentado y muchos más que yo leo, a mí me encanta la novela negra española, creo que lo hacemos de maravilla, de verdad no es por nada, pero creo que no tenemos nada que envidiar ni a los noruegos, ni a los americanos, ni a nadie, contamos unas historias fantásticas, y a mí siempre como lector, cuando me han preguntado por qué te gusta tanto el género negro, es por un simple motivo, y es que es un tipo de historias que te permite involucrarte y entrar en determinados ambientes y conocer a determinadas personas y manera de actuar que no conocerías en la vida real, ¿no? Y eso, aparte de poder acompañar a los investigadores en la resolución de un crimen, que siempre se ha dicho, ¿no?, que todos los españoles tenemos un entrenador de fútbol dentro, pues también todos los españoles tenemos un investigador dentro, ¿no? Y entonces poder resolver a la vez que los propios policías de la novela los crímenes, tener nuestras propias teorías, yo creo que eso hace que nos enganche y que creo que cada vez se hace mejor, ¿no? Y lo que hablábamos antes de mezclar géneros, ya no estamos solo en las novelas de enigma de Agatha Christie, ¿no?, que había un muerto y teníamos que descubrir que era el asesino, sino que ahora hay muchas más cosas, hay thriller, negro, enigma, un montón de cosas que hacen que nos atrape. A mí como lector es el género que más me gusta. Santiago Díaz, muchísimas gracias, muchísima suerte. Esperamos volver a hablar contigo cuando te dé por volver a publicar, y será una alegría inmensa poder hacer coincidir la entrevista que te hagamos en el futuro con una visita al estudio. Santiago, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer, de verdad, y ya sabéis dónde me tenéis para lo que necesitáis. Perdón, antes de que Santiago se vaya, sí que me gustaría comentar que aparte de Talión, Buen Padre y las otras niñas, Santiago tiene un libro maravilloso, una novela juvenil que se llama Taurus, que por favor, si tenéis oportunidad, oyentes, de encontrarla, adquirirla, leedla, a vuestros hijos les va a encantar. Y Santiago, que te agradecemos mucho que hayas hecho esa incursión en el terreno juvenil. Muchísimas gracias a ti por acordarte, ¿no? Que yo estoy orgullosísimo de esa historia. Taurus, salvar la tierra, creo que es una historia muy amable sobre otros mundos con animales que a los más pequeños les está encantando, y yo estoy orgullosísimo de esa historia, la verdad. Ganó el premio de narrativa juvenil de Jaén 2021 y bueno, eso, mira, me preguntan muchas veces por qué me metí ahí, también porque de tanta historia negra, pues hay veces que necesitas hacer algo más amable, y desde luego que con Taurus yo no me podía quitar la sonrisa de la boca, imaginándome historias fantásticas y ciencia ficción, y bueno, y ojalá
ojalá llegue a los más pequeños de la casa, claro que sí. Gracias por acordarte. Gracias a ti por escribirla. Santiago, ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Cambiamos de registro, cambiamos de estilo, cambiamos casi el mood del programa, de hablar con un hombre que nos ha llevado a las amígdalas y a las entrañas de Antonio Anglés, con las otras niñas, para hablar de 3 habitaciones en Manhattan, de Georges Simenon. Y, mamen, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, buenos días. Lo primero, tengo que recalcar que me ha encantado la entrevista con Santiago Díaz y sobre todo me ha encantado sentir el orgullo de la literatura española, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo me quedo con eso, es lo que ha transmitido, ¿no? Que está orgulloso de sus historias y orgulloso de lo que estamos haciendo, bueno, en su caso, en el ámbito de novela negra, pero ya te digo yo que en la gran mayoría, aquí en España. Yo creo que igual que en otros aspectos tendremos mucho que envidiar, en ese no tenemos absolutamente nada que envidiar. Y es cierto que cada vez se está leyendo internacionalmente más literatura española, ¿no? Pero bueno, el libro del que vamos a hablar no es el caso. Este libro, bueno, transcurre en Estados Unidos y se rescata ahora. ¿Por qué se rescata ahora? Porque 2 de las principales editoriales, que son Acantilado y Anagrama, han decidido por primera vez unirse y hacer la coedición de 3 obras de Simenon, que son Maigret, Al fondo de la botella y 3 habitaciones en Manhattan, que es de la que vamos a hablar hoy. Una obra que para mucha gente resulta completamente desconcertante. No sé si a vosotros os gusta leer una obra y quedaros con el regustillo de no haberlo entendido muy bien. Hay mucha gente a la que esto le parece... ¿Qué opináis? Yo cuando no entiendo vuelvo a leer. Yo soy muy cartesiano, entonces si no entiendo algo tengo que volver y releo. Y no abandono el libro hasta que lo entiendo, ¿eh? Soy muy pesado. Yo tengo sentimientos contradictorios, enfrentados. En un primer lugar, el decir, tengo que revisionar esa obra para ir descubriendo, pero he de reconocer que mi primera impresión es, no he sido lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Completamente. Qué terrible, ¿eh? Lo mismo ocurre con una serie de televisión, cuando al terminar nos quedamos con preguntas en la cabeza y tenemos que hablarlo con alguien, tenemos que buscar información en Internet. Yo creo que es una manera de continuar la obra en nuestra mente, ¿no? Que eso también es un don por parte del escritor. Sin duda. En este caso, bueno, es una historia de amor, pero de un amor muy poco corriente. Un amor que surge prácticamente en 24 horas de 2 personas que se encuentran perdidas entre las calles de Nueva York, cada uno por sus circunstancias, ¿no? Uno ha sido un grandísimo actor y a día de hoy, por culpa de su exmujer, se ha quedado en la calle, literalmente en la calle. Y bueno, y la chica vivía en casa de una de sus amigas que por un problema con su marido, etc., también la han echado de casa. Por lo tanto, nos encontramos ante 2 personas sin techo. Bueno, él sí que tiene una casa, pero en mucho... Nueva York, que no es el mejor sitio del mundo para Correcto. estar en la calle. Él tiene hogar, pero un hogar pues muy inferior a lo que está acostumbrado, ¿no? Que él vivía en París. Entonces, en ese momento de perdición absoluta, surge el amor. Un amor que en muchos momentos de la novela puede resultar amor tóxico o puede resultar incluso que no es amor o que no te lo terminas de creer porque no es posible que haya surgido tan rápido y tan real. También es cierto que yo me he planteado que ese amor tóxico, que a veces aparece, porque aparece y puede aparecer en el presente incluso, sea fruto de 3 relaciones pasadas que guardamos ahí, pues... dolor, daño que hemos sufrido o cosas que nos han hecho no poder avanzar en algunos aspectos sentimentales, ¿no? Entonces también me ha hecho no ser tan nazi hablando mal, ¿no? Con esos sentimientos. No porque una historia de amor tenga esos resquicios de toxicidad, es una historia tóxica, no. Eso se puede trabajar, se puede perdonar, eso es lo que me ha encantado de la novela. Es decir, pues lleva a veces extremos que no me gustan, en que yo habría cerrado el libro y habría dicho, ¿cómo se le ocurre a alguien llamar esto historia de amor? Pero si continúas leyendo, eso se perdona, se trabaja, sobre todo pidiendo perdón, ¿no? Y diciendo, mira, no he estado muy acertado aquí. Y también el comprender las cosas de la otra persona que no te gustan. Porque está claro que al principio todo es maravilloso, sobre todo si el amor surge tan rápido. Pero conforme va avanzando y vas descubriendo, pues eso, defectos, manías, pues pueden surgir desencantos completamente.
Y la parte que más me ha gustado es que cuando esas personas deciden continuar su relación y volver a la vida real, porque claro, están como en una noche de fiesta, ¿no? Bueno, más que una noche de fiesta, en una noche de desencuentro consigo mismos, deciden volver a la realidad. ¿Qué se llevan de todo eso que han vivido? Porque, bueno, no sé si vosotros, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado profundamente perdidos. Porque nos ha ocurrido algo terrible sentimentalmente, en el trabajo, en la familia. Y en ese momento de perdición, yo siempre digo que es el momento con menos distancia a la tristeza, pero también con menos distancia a la felicidad, porque te puedes encontrar en paisajes y en situaciones que no habías vivido antes y que te pueden aportar una euforia, un sentimiento, un trasfondo que puede llenar muchísimo otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí puedes disfrutar mucho, pero cuando ya luego ese trozo se acaba y vuelves a tu vida real, ¿qué te llevas de eso que has vivido, no? Y en este caso, bueno, eso es algo que dejo al lector para que cuando se meta en esta novela, en esta trama, decida qué cree, porque es algo que nos explica en el libro, ¿no? ¿Qué cree que se van a llevar cuando vuelvan a la realidad? ¿Será posible llevar esa relación a la realidad? ¿No será posible? ¿Qué pensáis vosotros? A mí me gusta mucho cómo cuentas que describe el autor el amor, porque el amor, y más cuando surge así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Pero más allá de la chanza, es muy real que se trabaja, que se perdona, que nada es gratis y que si queremos que la cosa funcione hay que trabajarlo. Eso me gusta mucho porque creo que la vida es así. Pero me gusta todavía más cuando hablas de la derrota. Porque creo que la vida es derrota. El 90% del tiempo estamos perdiendo. Estamos con el no. Las cosas normalmente no existen. Este programa hace un mes no existía. No sabemos si dentro de 7 meses existirá. Ojalá que sí. Pero las cosas, el estado natural de las cosas es no existir. Entonces a mí me gusta mucho hablar y analizar sobre la derrota y sobre qué nos llevamos de esa derrota cuando por un casual los dados nos salen favorables. Correcto. Hay una frase que se repite mucho, que es que no prometas cuando estás feliz ni tomes decisiones cuando estás triste. En este caso, estas personas están tomando decisiones en un momento que aparentemente es de tristeza. Yo creo que parte de las decisiones más importantes de mi vida las he tomado estando triste y que han sido decisiones muy buenas. Porque tocar fondo, como en este caso los protagonistas, para mucha gente puede ser pues irse por el camino equivocado. Pero yo creo que tocar fondo también te permite ponerte en situaciones, en esquemas que normalmente no tocarías. Entonces quizá poder optar por un momento, aunque sea por perdición absoluta, a eso, también es una frontera de posibilidades que si la sabes llevar bien, se te abre y que puedes llegar a sitios a los que normalmente no habrías llegado, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Javier? Mamen, la verdad es que yo a estas alturas de la vida, yo en estos momentos tengo 47 años, he aprendido que todo trata sobre el amor, siempre. Todo trata sobre el amor. Es cierto que en esos momentos de perdición, ¿quién no ha estado perdido alguna vez, verdad? ¿Quién no se ha sentido desamparado? ¿Quién no se ha sentido que ha perdido esa última cuerda a la que agarrarse y tocas ese fondo? Y tocar fondo solo tiene una cosa buena, que es que a partir de ese momento las cosas solo pueden ir a mejor. Y también es cierto que en ese tocar fondo, en esos momentos de reflexión, esos momentos incluso de desesperación, es cuando, al menos yo, o al menos experiencias que he conocido cercanas, más abierto a las emociones y a la sensibilidad estás. En este caso lo que tú nos relatas es que esos dos personajes que tocan fondo encuentran a alguien que está viviendo la misma situación y probablemente hay una sensibilidad, una percepción, una conexión diferente a que si las cosas les hubieran pillado en un momento estable de sus vidas o en un momento de crecimiento de sus vidas. No habría funcionado. Correcto. Y además me gusta este libro porque es aparte de que es un relato muy breve, porque tiene apenas 200 páginas, es un relato que te lleva como a dos emociones que son completamente pues contrarias, ¿no? La nostalgia y la euforia. La nostalgia porque ellos pues eso recuerdan que años atrás han sido todo lo que han sido, y la euforia porque son capaces de sentir sentimientos altísimos, altísimos, altísimos en muy poco tiempo y además en un momento en el que están muy bajitos. Entonces, no sé, me ha gustado especialmente. Ya te digo, no es literatura del otro mundo ni muchísimo menos, pero creo que es un libro que por estas reflexiones que hemos comentado merece la pena leer. Pues nos lo apuntamos, 3 habitaciones en Manhattan de George Simenon. Javier Arandes, gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este rato con vos, con Mamen, contigo, Aitor, y con los oyentes. Volvemos en 15 días, así que no te preocupes que no te va a dar tiempo a echarnos de menos. Mamen, gracias a ti también. Gracias a vosotros. Estoy muy contenta de haber dado comienzo a esta aventura y agarraos porque es muy, muy fuerte lo que nos espera. Así sea. A la dirección de sonido ha estado Sofía Álvarez, yo soy Aitor Pilán de Miguel. Esto es La Plaza de las Letras. Volvemos pronto, tan pronto como tú quieras. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast. Esto es Plaza Radio. Hasta dentro de 2 semanas.